Comencé a grabar y vamos a compartir la pantalla. Y esta clase se va a llamar Analizando una columna de opinión. Vamos a retomar el tema que ustedes están con la unidad 2 que se llama Ciudadanos y Opinión. Y en esta unidad que se llama Ciudadanos y Opinión, ustedes van a trabajar texto argumentativo, todo lo que sea argumentación, textos no literarios. Entonces, como estamos viendo los textos no literarios y argumentación, vamos esta clase a analizar una columna de opinión. Esta clase va a quedar grabada, va a quedar en YouTube, y para que ustedes vayan accediendo, porque la idea es que finalmente, terminando esta unidad, ustedes realicen una columna de opinión, ¿ya? Entonces es importante que vayan prestando atención. Ojo, aunque esta semana no vamos a tener... No voy a mandar una tarea para que ustedes estén solamente trabajando en función del mapa mental que es su evaluación de lectura complementaria. Entonces esta semana no hay tarea. Solamente van a quedar con el trabajo del libro. Entonces el objetivo que estamos trabajando es el OA24, que es realizar investigaciones sobre diversos temas para complementar sus lecturas o responder interrogantes relacionadas con el lenguaje y la literatura. Y vamos a comenzar viendo este video. Voy a compartir el audio. Compartir sonido de la computadora. Ahí está. Ya, en función de este video que acabamos de ver, a ver si pueden habilitar su micrófono, que están bien callados todos ustedes. Ay, no puedo moverlos de lado. Ahí sí. ¿Qué circunstancias y necesidades debemos tener al momento de opinar a partir del video que vimos? Gente a la que decírselo. Perdón, no le escucho bien. Un público al que decírselo, ¿Ya? ¿Sí? porque o si no, ¿a qué le estaríamos opinando? Perfecto. Tener la suficiente información para poder opinar sobre un tema. Ya, sí, bien. Entonces Fernanda dice que necesitamos información, y Clemente, ¿verdad que usted fue el que habló? Nos dice que también tenemos que tener en consideración, sería el receptor más que nada. Sí. Quien nos va a escuchar, porque no siempre, igual hay que entender que, por ejemplo, cuando estamos a través de una argumentación oral, ¿ya? O un discurso oral, un discurso expositivo, y podemos hacerlo, o en una conversación, en un debate, por ejemplo, nosotros sabemos con quién vamos a hablar. Entonces ya sabemos el público quién nos va a tocar. No obstante, cuando estamos viendo, no sé, por ejemplo, noticias, ya es un público más amplio, ¿cierto? Entonces ya como que no está claro ya bien a quién está dirigida esta información, sino que es mucho más amplio. Nos escuchan desde los más chiquititos a los más grandes, pueden escuchar un noticiero. No obstante, no deja de decir que, y tenemos que tener siempre en consideración que, por ejemplo, si estamos viendo las noticias en el 7 y en el 11 son distintas. Cada uno tiene una forma distinta de expresar la misma noticia, por ejemplo. ¿Ya? Cada canal, tienen que tener en consideración que cada canal tiene
algún tipo, por ejemplo, de censura, o tiene algún tipo de editorial más que nada, ¿ya? Entonces se rigen a partir de esta editorial, esta línea editorial, ¿ya? ¿Qué mostrar, qué no mostrar, de qué forma opinar? ¿Ya? Entonces siempre tienen que ver bien, deben ver eso. Por ejemplo, la línea editorial yo me refiero a, por ejemplo, podríamos decir que es como la ideología que quiere transmitir cada canal televisivo. Por ejemplo, nosotros no es lo mismo que ustedes vayan en un colegio que sea católico a un colegio laico, ¿ya? Independiente de que alguno de ustedes no profese alguna religión, por ejemplo, si ustedes están en un colegio católico, como en nuestro caso, todos los días, los lunes de la mañana tenían que rezar. Había una oración, ¿cierto? Pero en un colegio que sea de carácter laico no existe eso. Entonces, igual ustedes son parte de esta ideología, de esta forma de pensar. ¿Ya? Nosotros somos parte, por eso no es azaroso que estemos, por ejemplo, en un colegio que sea católico, que sea laico o de otra preferencia, ¿ya? Por eso es importante tener en cuenta eso. Y lo mismo pasa con los canales televisivos, el 7, 9, el 11, el 13, o diarios, por ejemplo. Cada uno tiene su línea política, por eso, o su línea ideológica, o su forma de expresar también. No es lo mismo leer La Cuarta que las últimas noticias, ¿ya? Entonces cada uno es distinto. Y en lo que a nosotros nos compete, que son los artículos de opinión, ustedes tienen que considerar que son textos que expresan la opinión o punto de vista de una sola persona, por lo que lleva su firma y pertenece al género periodístico. Entonces, si ya estábamos entonces en los textos no literarios y estamos en la argumentación, de este tipo de la argumentación viene el género periodístico y de aquí viene el artículo de opinión. Y nosotros igual ya habíamos visto cuál es la diferencia era entre opinar y tener un hecho, ¿cierto? Entonces, opinar, ya vamos en la función de que uno opina, ¿ya? Y dice que es de una persona. Entonces, ustedes mismos finalmente van a terminar creando un artículo de opinión que va a ser de manera personal en algún tema en particular. Las características principales de este texto, de la columna de opinión, es que son textos que muchas veces difieren de la postura institucional o oficial del diario. ¿Ya? Entonces, como yo ya le había mencionado, que existe una línea editorial, ¿cierto?, que es de cada medio comunicativo, acá también existe en cuanto a la columna de opinión, estos son distintos, no necesariamente se tienen que ligar a esta línea editorial, puede empezar distinto en la columna de opinión. Ya puedo expresar, por ejemplo, en un diario que sea de izquierda y yo tengo una opinión de derecha, puede ir en este diario esta columna de opinión. Segunda característica es que los temas abordados son ampliamente variados, pueden hablar de cualquier cosa, ¿ya? Podemos hablar de lo que está en boga ahora, podemos hablar del coronavirus, podemos hablar sobre las cuarentenas, o podemos hablar de que le gusta algún partido político, algún equipo de fútbol, cualquier cosa. El columnista suele ser un periodista del medio o un escritor de renombre, que mediante sus opiniones periodísticas genera credibilidad y simpatía entre sus lectores. ¿Ya? Entonces, este columnista puede no ser siempre un periodista, sino que también puede ser un escritor, por ejemplo. Y el estilo empleado en la redacción es muy personal y ofrece una perspectiva particular sobre el hecho noticioso y de actualidad que aborda. Dígame. También puede ser un expositor. ¿A qué se refiere? Como por ejemplo exponer, no sé, verdades de otra persona, o algo así, más o menos. Es que así como tipo farándula, ¿así? Algo así, algo así. Es que igual en la columna de opinión usted tiene que dar pruebas in situ. Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar, usted puede hablar de la lectura de un libro, igual puede ser. Entonces puede dar de dónde está mi corazón. Y puede opinar del libro usted.
dar opiniones, porque aquí vamos a ver que la columna de opinión tiene dos tipos de argumentos. Entonces tiene un argumento que es personal, entonces yo, cómo me sentí yo al leer este libro, yo como adolescente frente a esta problemática, yo puedo hablar de eso y también tengo que buscar información de que avale también este argumento. Ya tengo que buscar igual argumentos de autoridad. Entonces igual como que, si es como de farándula, igual como que se tergiversa un poco. Y luego en las diferentes secciones del diario podemos encontrar puntos de vista variados de expertos, deporte, salud, ven, ahí está, se puede escribir de deporte, salud, educación, energía, economía, arte, tecnología, etc. La idea igual que siempre sean como temas que entreguen un interés al lector para que lea valga la redundancia, su artículo de opinión. Los rasgos generales del artículo de opinión. Siempre tiene una intención comunicativa de opinión, ¿ya? Opinar solamente. Es una tipología textual de carácter argumentativa. Su función del lenguaje es apelativa. Y las temáticas siempre van a ser variadas. Y tiene una estructura en particular que también se las voy a enseñar en la siguiente diapositiva. Y su estilo es de carácter divulgativo. Es decir, siempre no va a quedar en cuatro paredes, puesto se tiene que exponer. Y aquí era lo que estaba hablando yo de los tipos de argumentos. Y aquí tenemos el argumento personal, que es una forma de razonamiento que recurre a citar como argumento la experiencia personal, es decir, lo experimentado, observado, visto o vivido. Por ejemplo, si yo estoy hablando de el libro, ya ¿dónde está mi corazón? Y ahí me cito textualmente, yo siento, yo me sentí de esta forma, el libro me sirvió para esto, ¿ya? El libro es atrapante ya que yo lo leí, entonces yo empiezo a dar un argumento personal porque yo viví toda esta situación. ¿Ya? Y es lo mismo que si fuéramos a hablar del coronavirus, para dar un argumento personal, ustedes tendrían que decir, yo me he enfrentado a esta pandemia de tal manera porque yo sentí tal cosa, porque yo estaba me he visto involucrado en esto, a mí me afectó porque yo estaba yendo al colegio y se vio mermada mi educación, por ejemplo. Y mientras que tenemos este versus que está el argumento de autoridad. Y este es una forma de razonamiento que recurre a citar una persona o entidad calificada sobre un tópico determinado para defender una posición. Y como ya habíamos mencionado anteriormente en clase, a veces no sirve solamente dar yo opino, mi opinión personal que recurra como un argumento eficaz para mi interlocutor, sino que también yo debería tener un argumento de personas que avalen lo que yo estoy exponiendo. Por ejemplo, si siguiéramos hablando del coronavirus, podríamos citar a qué tipo de autoridad. A la científica. Exacto. Podríamos citar al científico tanto. Ya, por ejemplo, cuando vemos los noticieros también ellos citan. Puede informar también de los efectos, puede ser. Sí. O también, ¿cómo se dice? La propagación. Claro, pero primero tendría que decir, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud dice que, bla. ¿Se entiende? Científicos de China ya tienen la primera vacuna. El científico Chang Wen-chan dice que, bla, 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 bla. Sí, ¿Ya? sí, Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de este tema del coronavirus, estoy dando de mi versión personal, cómo yo me siento, como lo que me ha pasado. Por ejemplo, si tuve un familiar que tuvo coronavirus, yo empiezo a decir mi opinión personal, pero también le digo así, no obstante, la Organización Mundial de la Salud dice que bla, 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 bla. Pero yo también pienso que me pasó esto y esto y esto. Entonces esa es la idea, que ustedes se den cuenta cuando ya vayan creando este artículo de opinión, que es un vaivén entre argumentos personales y argumentos de autoridad, ¿ya?
Porque me pasó, por ejemplo, que tuve que en segundo medio evalué una columna de opinión, los chiquillos tuvieron que crear una, pero no se vio evidenciado, nunca, no tuve ninguna columna de opinión. Entonces los chiquillos, ¿qué hicieron? Expusieron información, por ejemplo, ellos tenían que hacer de literatura, entonces iban a escribir sobre, no sé, escritoras feministas. Y me dieron un listado así como, la escritura feminista es bla, 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 bla. Pero cuando yo digo eso, tengo que decir, pero esta escritora es tanto, pero no obstante, tal persona ha dicho que tal cosa. Sin embargo, yo cuando leí tal libro, entonces no hubo este vaivén de opiniones y de argumentos que tenían que existir dentro de esta columna de opinión. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Solo me pusieron el tema, me expusieron información, que era más bien un texto expositivo, y al final me pusieron opinión personal. Entonces eso no es una columna de opinión. Entonces tienen que tener mucho cuidado porque tiene que existir este vaivén de información. Ya, entonces la columna de opinión A es un artículo en el cual él o la autora o autor exponen sus reflexiones personales sobre distintos temas de actualidad. ¿Ya? Entonces, igual en sí, primero, antes de hacer entregar cualquier tipo de información, como decía también la compañera, y nos dijo, hay que tener dominio del tema, hay que hacer una investigación. Y si tengo esta investigación, voy a tener total dominio del tema. ¿Ya? B, generalmente las personas que escriben esta clase de artículos son conocidas, incluso famosas, y sus palabras pueden cambiar la opinión de mucha gente. Entonces, como que podríamos decir en términos actualizados, la gente que realiza columnas de opinión casi siempre son como, entre comillas, podríamos decir que son como influencers, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si está hablando un escritor, ¿ya? Podríamos decir que está hablando Isabel Allende y empieza a comentar sobre libros, ella sí tiene entre comillas, una fanaticada, ella tiene sus seguidores de sus libros, entonces, por ende, vamos a leer ese artículo de opinión. Pero si la escribe Juanito Pérez, nadie va a leer ese artículo de opinión. Por eso siempre como que son personas conocidas. Pero en este caso yo voy a leer sus artículos de opinión porque soy su fanaticada de ustedes personal. Me daré el tiempo. C. Las columnas de opinión no pretenden ser objetivas. Buscan convencer siempre al lector o lectora sobre un tema determinado o un punto de vista. Entonces, a pesar de que tengamos estos diversos tipos de argumentos, que igual vamos a apelar al tipo de argumento de autoridad, no tiene la finalidad de ser siempre objetiva como una noticia, ¿ya? Porque yo estoy dando mi opinión personal, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando alguien está haciendo una noticia, siempre tiene que ser objetiva, no dice la noticia, yo sentí mucha pena por lo que sucedió. Entonces eso no pasa, pero en la columna de opinión sí. En resumen, ya vamos a hacer una síntesis. La argumentación, aquí tenemos un mapa conceptual, ¿ya? Y entonces, en resumen, aquí la argumentación sería mi tema central, si lo llevamos a lo mismo que ustedes tienen que realizar en el trabajo del libro, aquí tenemos mi tema, y luego desprendo dos ideas de opinión, o sea, dos ideas principales, que sería hecho y opinión, y el tipo de modalidad, tema, participantes, contexto. Aquí tengo mis ideas principales. Y de ahí desprendo que existen, en un texto argumentativo siempre tienen que existir propósitos, que es justificar, persuadir, influir y ser una base, ¿cierto? Y el propósito de cualquier texto argumentativo siempre va a ser persuadir a mi interlocutor, persuadir a esta otra. ¿Para qué? Para influir en su forma de pensar, ¿ya? Vimos también en la clase anterior un modelo de razonamiento que se llamaba ARE, ¿cierto? Que partía con afirmar, razonar y entregar evidencias. También dijimos que habían tipos de forma de organización, ¿cierto? Que dijimos que había información deductiva e inductiva. Y que los textos de opinión son tipos de argumentos, en los textos de opinión hay tipos de argumentos personales y de autoridad, y pues ahí teníamos el ejemplo de la columna de opinión. ¿Ya? Esto es hasta ahora lo que hemos visto a nivel global de la clase que llevamos de la unidad 2 de hecho y opinión. ¿Cierto? Este es el resumen de todos los PowerPoint que llevamos.
Entonces aquí tenemos un ejemplo de un artículo de opinión. ¿Qué dice? Voy a verla ahora. Voy a bajarlos para leerlo. Dice, motivando el poder de la perseverancia. ¿Ya? Entonces aquí tenemos como también un ejemplo de un artículo de opinión, ya que aquí tenemos el título, ¿cierto? Que se llama Motivando el poder de la perseverancia. Tenemos una introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Ya? Esto es lo que tiene que ir en un artículo de opinión. Y también siempre va la firma de quien escribe el artículo de opinión. Y en algunos se puede poner la foto. ¿Ya? Ustedes cuando creen su artículo de opinión igual pueden poner su foto y abajo pueden poner Agustín Velázquez, estudiante de colegio tanto, San Luis Gonzaga. O puede inventar que es un periodista. Y se saca la foto igual que él. ¿Ya? Entonces aquí dice, la perseverancia es el hábito de seguir luchando ante la adversidad, sin importar los retos y las dificultades que haya que enfrentar. Las personas perseverantes tienen un propósito definido, saben lo que quieren lograr, se comprometen con sus metas y no descansan hasta hacerlas realidad. Tienen la disciplina de administrar su voluntad, de saber decir no cuando hay que hacerlo. No se dan por vencidas aunque todo esté oscuro y no se vea una oportunidad para continuar. Los perseverantes tienen carácter. Sus palabras armonizan con su comportamiento. Saben que las excusas satisfacen solamente al que les da y debilitan el carácter de quien los acepta. Entonces, por ejemplo, en este párrafo introductorio, entonces empiezan a hablar, define qué es la perseverancia, cuáles son los hábitos de los perseverantes, ¿cierto? De quiénes son perseverantes y quiénes no. ¿Ya? Y está dando una introducción a grosso modo de forma general. Y luego viene, dice, Abraham Lincoln fue un hombre perseverante. Ya, esto, ¿qué tipo de argumento es, al tío? Disculpe, ¿qué era? Cuando yo digo Abraham Lincoln fue un hombre perseverante, según lo visto, ¿este es tipo de argumento personal o de autoridad? ¿Autoridad? De autoridad. Eso, excelente. Ahí estoy citando inmediatamente a una autoridad de. ¿Ya? Entonces, Abraham Lincoln fue un hombre perseverante. De 1831 a 1843 intentó ser representante en varias ocasiones y fracasó. De 1848 a 1858 trató de ser senador en 2 ocasiones. Entonces, por ejemplo, en todo ese párrafo tenemos argumentos de tipo de autoridad, mientras que el primer párrafo, cuando introducía, él solamente dio como opiniones personales, en realidad dio como una información general. Y después da las opiniones aquí que dice, lo importante no son las veces que uno haya caído, sino las veces que se levante. Mientras se tenga un sueño, una meta, un deseo para conquistar, se deberá ser perseverante. Entonces ahí se ve bien claramente cuál es la opinión. Y aquí mismo, si nosotros vamos de nuevo a la primera clase cuando distinguimos cuál era la diferencia entre hecho y opinión, cierto que nosotros dijimos que un hecho siempre va a ser un argumento, ¿ya? Que se podía evidenciar, ¿cierto? Que tenía una base. Iríamos con todo, ¿cierto? El segundo párrafo, cuando estamos entregando fechas, ¿cierto? Estamos citando a personajes, a personas, ¿cierto? Entonces ahí tenemos un hecho. Mientras que las opiniones siempre dijimos que tenían un carácter personal. Y ahí tenemos en el último párrafo donde dice la importancia no son las veces que uno haya caído, sino las veces que se levanta. Yeah. Ahora, con el modelo ARE que nosotros habíamos visto en la segunda clase, ¿cierto? Que dijimos que el modelo ARE era, ¿quién me lo puede decir? Afirmación, razonamiento y evidencia. Si vamos a en el artículo de opinión también tiene esto mismo. ¿Ya? La afirmación, ¿cierto? Que era como básicamente la tesis, qué es lo que voy a hablar, ¿ya? Y tengo que decir, yo pienso que, por ejemplo. Y aquí tenemos la perseverancia, es el hábito de seguir luchando ante la adversidad. Entonces, este es mi tema, esa es mi tesis, esa es mi afirmación.
Luego el razonamiento, ¿cierto? Que dijimos ya que ese eran los argumentos que ya, o sea, el por qué, ¿cierto? El razonamiento era el por qué y la evidencia venían los argumentos. Entonces en el razonamiento tenemos todo ese segundo párrafo, lo que sigue del primer párrafo que dice que haya que enfrentar las personas perseverantes, tienen un propósito definido, saben lo que quieren, ¿cierto? Entonces ahí vamos. La afirmación, la perseverancia es el hábito de seguir luchando, y después voy en el razonamiento, las personas tienen un propósito definido, el por qué son buenos. Y luego finalmente viene la evidencia, y aquí tenemos, ¿cierto? En el segundo párrafo, argumentos, ¿ya? Argumentos de tipo de autoridad que nos avalan nuestra afirmación y razonamiento. ¿Ya? Cuando citamos acá a Abraham Lincoln y después citamos a Tomás Alva Edison. Ya, para que ustedes vayan viendo que en el proceso argumentativo siempre nos vamos a encontrar con lo mismo. Ya, por ejemplo, aquí en el mismo texto ya no encontramos cuál era la diferencia entre hecho y opinión, y ahora estamos viendo en este mismo texto el modelo ARE que también nosotros habíamos visto. Y ahora vamos acá que dice, por ejemplo, ¿cuál es la tesis o punto de vista que nos quiere expresar el autor del texto? De que no importa cuántas veces caiga, siempre hay que levantarse. Ah, no, pero miren, por ejemplo, acá dijimos que la organización es de carácter deductiva, es decir, que la tesis está al comienzo. Entonces, el Agustín me está diciendo lo que está al final, pues entonces no nos queda ahí. ¿Ves que tenemos al tiro la pista? Entonces no podría ser el último párrafo, sino que tiene que estar la tesis al comienzo. No, sí me di cuenta. Entonces, la tesis sería la que está al comienzo cuando dijimos lo mismo del modelo ARE, cuando venía la afirmación, ahí está la tesis. Y la afirmación era, la perseverancia es el hábito de seguir luchando ante la adversidad. Luego dice, ¿qué tipo de argumento emplea para demostrar lo que nos quiere decir? ¿Cuáles son los argumentos que nos da? Los argumentos. Recuerda que vimos dos tipos de argumentos. Pero está en el segundo párrafo, ¿cierto? Sí, en el segundo párrafo hay uno. Ah, ok. Creo que era el de Abraham Lincoln. ¿Y ahí cómo se llama ese tipo de argumento? ¿Cómo se dice? Autoritario. Eso, de autoridad. Entonces aquí tenemos un tipo personales y de autoridad. Teníamos los personales que están al principio y tenemos al final cuando dice, mientras se tenga un sueño, una meta, un deseo por conquistar, se deberá ser perseverante. Ya, ese es personal, una opinión personal. Y mientras que los de autoridad es cuando empieza a citar a Abraham Lincoln, a Thomas Edison, etc. Y finalmente dice, ¿qué función cumplen las menciones de Lincoln y Thomas Edison en el texto? ¿Cuáles las funciones de ellos es? ¿Por qué los cita? ¿Para qué? Para no rendirse, algo así. A ver, alguien... O como dice Nos Clemente, muestra, o como nos dice muestra, Clemente, para nos muestra los dos tipos de argumentación. ¿Ya? ¿Sí? Ya, nos sirve entonces como para encontrar dos tipos de argumentos, pero lo más importante, aquí a ver, Clemente dice, para inspirar también. Ya, sí. Entonces, por ejemplo, es como una forma de persuadir a nuestro interlocutor, pero no se olviden que su función también es es como, lo mismo que dijimos, es un argumento de tipo autoridad. Entonces, no podemos decir que no es verdad. ¿Ya? Entonces, da credibilidad a la opinión expuesta, incluyendo datos históricos. Son verídicos, no podemos decir que no pasó. Nada que hacerle, pues si me dicen eso. Por ejemplo, que yo le digo a Agustín, Agustín, no puede fumar, eso le hace mal, produce cáncer. Porque a mi abuelita le pasó, se enfermó y se murió. y no lo puedo negar. Pero una cosa es que yo le diga, no, a ver otro ejemplo más burro. Agustín, si sigue andando a pata pelada en la casa, le va a doler la guata.
Eso no tiene sentido. Ya, pero la mamá lo dice siempre, ¿cierto? Sí. Ya. Entonces, por ejemplo, una cosa que yo le diga, Agustín, si usted sigue andando a pata pelada, se va a enfermar de la guata, a mi mamá le pasó y a mi hermana. Entonces usted me va a decir, ya, pero si yo le digo, según un estudio de la Organización Mundial de la Salud y de la Universidad de Massachusetts, se dice que andar a pata pelada produce gastroenteritis aguda y severa debido a que el frío se traspasa por la piel del cuerpo y sube al estómago y se enferma de la guata. Ya, entonces ahí usted puede decir que es mentira. No lo puedo negar. Imposible. Imposible. Entonces, por eso es la importancia de este tipo de argumentos. Una cosa es que yo le diga porque a una vecina le pasó, y otra cosa es que yo le cite autoridades, por eso se llama argumento de tipo de autoridad. O que me Entonces ahí, muestre de qué organización vino la información. claro, pues, y yo le puedo hasta googlear, hoy no me crea usted, yo se lo voy a buscar en Google. Entonces ahí ya no se puede negar. ¿Ya? Por eso es la importancia de que cuando ustedes también, para que ustedes mismos tienen esa credibilidad, sin saber este tipo de argumentación, ustedes saben que no le van a creer a la mamá que si les dice que si está viendo tele todo el día se va a quedar ciego. No, simplemente vamos a perder vista. Ya ves, lo va a hacer igual, no le cree. Pero si yo le digo que según tal entidad, según tal doctor, y según un estudio que se le hicieron a 3.000 millones de personas, usted me va a creer. Sí, porque se debe ver, ¿cómo se dice? Pruebas de que eso sea verdad. Exacto. Ya, por eso es tan importante esta diferencia y estos tipos de argumentos. Entonces, para terminar la clase, nos quedan 3 minutos. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Cómo se dice? Aprender de, ¿cómo se dice? Que recién lo acaba de explicar, pues, de tener información válida, algo así. Ya, Carlita, usted que está bien despierta y hasta me ha comentado, ¿qué hemos aprendido hoy? Yo, profe, Ya, yo bien, quiero, dígame. hoy día más que nada hemos aprendido, me estoy hablando, ¿cierto? Sí, Sí, de pan. Ya. Hoy día aprendimos a justificar las cosas que vamos a decir con argumentos válidos. bien, me gusta. Excelente, Diego. Muy bien. Entonces aprendemos a justificar y entregar tipos de argumentos que son válidos y hacer esta diferencia, ¿cierto?, entre tipo de argumento personal y tipo de argumento de autoría. Por aquí Benjamín Manquehue dice que aprendió sobre los tipos de argumentos. Bien. Y la segunda pregunta dice, ¿qué conceptos debemos manejar para opinar? El de saber la información, o tener información y ahí poder opinar, Ya, investigar sería. investigar, mejor dicho. ¿Ya? Y Ya, entonces, después ver si es que es verdad o no. ya, pero, por ejemplo, para nosotros podemos, a partir de eso se trata el texto argumentativo. Por ejemplo, hablar de un tema polémico en particular, ¿ya? Para que cause a la atención de este público y después de esto, nosotros tener esta información para poder decir que las personas se adhieran a este nuevo punto de vista. Por ejemplo, si dijéramos que, bueno, un tema así como súper, siempre sale y siempre todos hablan de, por ejemplo, el consumo de marihuana. Y existen las personas que van a estar súper a favor y las personas que están en contra. Entonces, la idea es que usted encuentre todos los argumentos posibles para que esta otra persona, mi interlocutor, se adhiera a este tipo de argumentos. Y, no diga, y me diga, queda ahí, diga, ya no, ya entonces buena. O no, entonces mala. También que diga que el consumo es legal en base a un papel médico que lo diga. Claro, también. No podría ser tan mala si los doctores también la recetan.
según un estudio tal lado. Entonces ahí ya no se puede, si esa es la idea, que ustedes uno igual puede interferir en este tipo en este pensamiento. ¿Ya? Si tengo la investigación y tengo todos los argumentos dados no queda de otra que ustedes se van a tener que cambiar de opinión, se van a tener que adherir. Por eso es tan importante esa cuestión cuando uno en la televisión y sobre todo manipulan las cifras, ¿ya? Se pueden manipular las cosas y ustedes no va a quedar de otra que adherirse al concepto. Ya, eso. Vamos a dejar de compartir.